Linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro como siempre con un invitado muy especial, Jaime Moreno. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos observan. Bueno, veo que eres una persona muy enérgica desde el primer momento que te saludé. Es característico tuyo. Siempre ha sido así. ¿Te consideras alguien así enérgico? No, dicen que tengo flecha de bravo, pero no soy bravo. Más bien tengo carácter, pero no mal genio. No, desde que te saludes siento, transmites esa energía, eres como que muy, no encuentro otra palabra, que enérgico, creo que es Vos el eres el término. experto, yo. Sí, sí. Decía la Dani que te voy a analizar, pero nada que ver. Es creo que el cliché que tienen del psicólogo en una conversación que de una buenas y primeras piensan que ya estás Me están analizando a esa persona. descubierto. Exacto, cuando siento que es al revés más bien. Cuando Ya. tú piensas que te estoy analizando es porque quizá tú estás analizando si es que te analiza. Entonces es un relajo totalmente. No, me encanta tener a gente que está candidata hoy en día a la alcaldía, a la prefectura, bueno, a las nuevas elecciones de aquí de la provincia de La Suay, en todos los ámbitos, porque siento que es bajarle un poquito de ese pedestal que muchas veces la gente les pone del alcalde, del prefecto, del candidato, eso, y conocer a la persona, ¿no? Por ahí ya me estaban haciendo en redes sociales diciendo que estoy con algún partido político, totalmente incierta no sé esos comentarios, porque yo siempre digo, no me caso con ningún político, porque en la parte de, en las campañas se pueden decir un montón de cosas, pero en la parte práctica es algo muy diferente, ¿no? Sí, pues. Entonces, quizá partiendo por ahí, quisiera saber cuál es tu opinión acerca de la política de hoy en día, específicamente en la parte occidental, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos. No, y es cierto, la política es servicio, la política es buena, es necesaria. Ujú, Hemos tenido en el Ecuador, creo que hoy más que nunca, los peores exponentes de la política, ujú, pero ellos son los malos, no la política. ujú, La política supera la fuerza, la política es servicio, la política es lo que ayuda a superar los problemas, la pobreza, la inseguridad, la falta de oportunidades. Entonces es necesaria la política, pero estoy de acuerdo con vos, hay gente que llega a la campaña y muta ujú, y yo respeto eso, pero en mi caso yo no estoy haciendo nada que no lo haya hecho, ni nada que no proponga que se pueda hacer. Si ujú, con eso gozo del apoyo del pueblo, que estoy para servirles, y el alcalde no es alguien que está sobre, es un trabajo más, pero es claro, tiene que servir, tiene que liderar, ujú, tiene que dejar de estar preocupado, sino ocupado de ujú, las soluciones. Como se dice, obras son amores, ujú, no buenas razones. ujú, Entonces, en eso sí vamos a ver un poco de diferencias desde mis TikToks, mi propuesta. No es como hay algunos que son súper extrañas, por decirlo. por Las mías decir otra siempre cosa. llevan contenido de Ajá, valor de algo que hago. ujú, Habrá algunas que hago rapel, pero porque hago rapel. Unas ujú, que enseño primeros auxilios porque soy voluntario de la Cruz Roja 30 ujú, años, desde mis 12 años hasta la fecha. ujú, Entonces he dado primeros auxilios, he hecho servicio de ambulancia, he estado en todos los desastres del ujú. Ecuador, desde el último Marianza. Ok, entonces de ahí creo que me haces conocido. Tú estuviste en el curso de preparación de primeros auxilios también para lo de el terremoto de... Sí, Ya, yo les di clase. Yo sí, soy el exacto. cocolo de la Cruz Roja. El cocolito de la Cruz Ya, Roja. totalmente, sí, entonces ya sé dónde te ubicaba. Ya, Ajá, por sí, eso, sí. sí. Entonces, claro, tengo 30 años de voluntario, he estado en varias Ujú, facetas, también he servido como director, el nombre es larguísimo, es miembro del Honorable Consejo de Administración y Disciplina del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de ok. Cuenca, que es director, 8 años, soy miembro Ujú, fundador y director de la Fundación Amaru, soy también miembro del Comité de Bioética del Hospital ujú, Regional, del Comité de Ética ujú, Asistencial, entre otras cosas. Entonces, siempre he estado vinculado al servicio ujú. y el mejor espacio para servir es la alcaldía. Y lo que dijiste en un principio me resuena mucho y he hablado con muchos de los políticos que han venido acá, los candidatos, que siento que la política, debido a su aplicabilidad que han tenido, digamos, ha perdido la confianza del pueblo, ¿no? Sí. La gente, debido, como tú dices, a los ponentes que hemos tenido como representantes, sea en la presidencia, en la alcaldía, en diversas áreas, asambleístas. Oh, sí, son Entonces, sus peores, creo. exactamente, y yo creo que l- desde mi punto de vista, como que la política, ya digo, en el plano occidental se ha vuelto una pugna de poderes más que de ver por un servicio para un bien en común del pueblo, ¿no es cierto? Sí, Y sobre todo, como que se ha llenado de ideologías y carece de resultados. O eres de derecha, o eres de izquierda, ultraderecha, pero
ya en la parte práctica no ofrecen realmente soluciones a los problemas que el mundo enfrenta, ¿no? Y ahí es donde digo que la política se vuelve populista, cuando solo ofrece soluciones muy sencillas o más simples a problemas demasiado complejos. Y uno de los ejemplos más grandes que tengo hoy en día es el tema de las cárceles, Sí. que mucha gente ha dicho, ah, bacán, hay más delincuencia, entonces hagamos más cárceles. No. Entonces, como que, o sea, ¿qué está pasando, no? No sé si opinas o qué opinión tienes sobre la aplicabilidad de la política en el contexto. Vamos a hablar de Cuenca, de las Claro. FARC. Primero, el poder sin ética no Ujú, sirve. La política es para servir y hay quienes viven de la política, del servicio público, y hay otros como yo que no vivimos del servicio público, lo que no quiere decir que no tenga experiencia, ujú, porque he sido gerente del EDEG, he sido concejal urbano 5 años, pero vivo de mi trabajo. Yo soy de profesión abogado, soy mediador, estoy en diferentes espacios y me duele que Cuenca tenga tantas diferencias hoy, que esa ciudad en la cual para todos los sueños no estaban amenazados, se concretaban y se haya perdido esa ciudad. Me duele la corrupción, porque la corrupción le quita plata a todos, pero más ujú, a los más pobres. ujú, La política tiene que lograr esas equidades y la ideología sin resultados no sirve. Por eso yo siempre digo, la ideología nuestra es Cuenca, ujú, porque lo único que nos une a cuencanos y cuencanas es Cuenca. Es una ciudad hermosa, es una ciudad que no solo es artesanal, cultural, industrial, etcétera, es una ciudad humana, ujú, donde el primer principio y último fin es el ser humano. ujú, El resto tiene que ser la herramienta para el desarrollo de la libertad. Como dice una filósofa que se llama Victoria Camps, se puede vivir de ujú, muchas formas y en cada una de ellas ser felices, pero necesitamos una ujú, base en la que sea equitativa para todos y ahí necesitamos que el Estado seccional y nacional trabaje en educación, en salud, en infraestructura y en seguridad, que era tu pregunta. Sí, la seguridad no es un problema que tiene que ser votación por simpatías, es un tema técnico. El tema de la cárcel es necesario, pero tiene que ser lo que fue aprobado, regional, no nacional, y la seguridad tiene dos facetas, una que son los efectos, pero nos olvidamos de las causas. Y si la ujú, gente no tiene trabajo, si la gente no tiene salud, si la gente no tiene espacios de ocio, si la gente no puede ejercer un derecho humano fundamental, ¿qué es la opción? ¿Qué esperamos? ¿Qué pasó después de la pandemia que nos dejó pobreza y desigualdades? Y vos eres el experto. Hoy tenemos un horror de gente, sobre todo jóvenes, que tienen frustraciones, que tienen duelos, es cambio de las expectativas, que no ven un futuro y no tienen a dónde recurrir. Y el municipio, en vez de generar esa base para el desarrollo de las libertades, lo que ha sido es un enemigo. O le saco plata a través de las multas o simplemente empiezo a confrontar y con cosas que no tienen sentido. El actual alcalde le hemos dicho a él, no hay problema y lo digo con respeto, pero hay que tomar decisiones. Y el ujú, decir con bombos y platillos, yo me voy a hacer cargo de la cárcel, es porque sabe que no le van a dar. No puede ni con la seguridad del Arenal, que va a poder con una ujú, cárcel, pero hay que hacer inversión social. Hoy la policía nos dice cosas que es una institución que respeto, pero quienes les representan creo que están haciendo lo cómodo. ¿Qué nos dicen? Si hay delincuencia, no se vaya. Si sabe que puede ser peligroso, no asista. A estas horas ya no salga. Los dueños de la ciudad, los buenos, restringidos en nuestra libertad y encarcelándonos. La ciudad cada día con más muros, con cercas eléctricas, con más empresas de seguridad, con más puertas, con menos jardines, con menos áreas verdes. Y lo que nos dicen es, no vaya. Si el bueno se retira de los espacios, se genera un vacío y ocupan los malos, los que están al margen de la ley. Hay que hacer todo lo contrario. Donde empieza a deprimirse o ya se ha deprimido ese lugar, hay que hacer más actividad cultural, más deporte, más presencia de lo público para que los ciudadanos puedan tener opciones, para que los niños salgan y hay que ujú, hacer puntos seguros. Hemos oído muchísimo hasta el cansancio decir es que el municipio no tiene competencia en seguridad. Mentira, tenemos por mandato constitucional la concurrencia. Cuando el llamado a hacerlo con la competencia directa es del Ejecutivo, no lo hace bien o no puede hacerlo, tenemos que concurrir, es decir, sumar esfuerzos para tener un resultado. El uso de armas letales sí tiene solo la policía y el ejército. Qué bueno, pero hay un error de acciones en la que la Guardia Ciudadana debería estar actuando y el COESCOP, que es una ley ecuatoriana para las instituciones de seguridad, pone de manera expresa, no dice podrán, sino deberán las guardias municipales actuar. No hay plata, sí hay plata.
La ujú, Guardia Ciudadana tiene 5.200.000 dólares y la tasa de seguridad ciudadana son 3.100.000. En un periodo de 4 años tenemos más de 24 millones de dólares. ¿En dónde están? ujú, La Guardia Ciudadana no tiene doctrina, es decir, saber qué hacer. Se hacen de todo y ahora se han dedicado a perseguir a los informales, como si los informales fueran delincuentes, fueran un número estadístico. No, son seres humanos que necesitan llevar el pan a su casa. ujú, Hay que trabajar conjuntamente para ayudarles a que se formalicen, para que no sean abusados, no sean explotados, no se precarice y también para que tengan seguridad social, acceso a salud. ujú. Es decir, el desarrollo no se hace de unos contra otros, se construye sobre lo construido y puntos, universidades, parques, salidas de colegios. Necesitamos tener puntos seguros. Producimos la luz, pero es la ciudad más oscura. No hay cámaras, que no es ninguna tecnología ni costosa ni nueva, con identificadores faciales, etcétera, que también nos sirven para determinar y como prueba en caso de. ¿Y por qué no está la Guardia Ciudadana ahí, cumpliendo con su rol de policía, que es proteger a los buenos? Ujú, Y ahí no es que están llegando con metrallas. ujú. Son arranchadores, es gente que hace violencia de género, gente que incomoda. El hecho de estar observados, de ser la presencia de esta fuerza, que es la Guardia Ciudadana, ya contribuye a la seguridad. Pero los buenos no podemos perder la libertad. Y hoy vemos canchas que están descuidadas, oxidadas, donde los jóvenes no van porque tienen miedo. El miedo no podemos tener. Totalmente. Y algo que me dijiste al inicio de tu intervención es que con respecto a arrancar el problema desde la raíz, y yo digo que eso pasa en todos los ámbitos, o sea, la gripe, por ejemplo, es un síntoma de que está tu sistema inmunológico débil, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si hay delincuencia es porque algo está pasando en la base, si hay feminicidios, hay algo, o sea, es una realidad, está Ujú. pasando, pero ¿por qué no cambiar ese chip de solo atacar el síntoma, sino ir a la raíz La del causa. problema, a la causa, lo que Sí, está generando todos esos problemas? Por sí. ejemplo, de la corrupción. Hay un texto que me encanta, no sé si has leído, pero es de Leonardo Hernández Walker, que se llama Bobos o Vivos, que habla de Ya la no me corrupción. dices. Es un textazo, te lo recomiendo full, Gracias, porque él, Jorge. él habla acerca de que caemos como que en este efecto bola de nieve de los microactos de corrupción, como Ujú. colarte en la fila del banco, yo que sé, pedirle a tu tía el bebé para hacer la cola más rápido, o en el Claro. recreo del colegio pedir puesto para colar, copiar un examen, o sea, esos microactos de corrupción que a la larga hacen que las cosas sigan de la manera en la que están. Claro, O sea, nos que van empieza, aplanando. exacto. Entonces, y como digo, o sea, son esas cosas que paradójicamente no han dado una solución general para aquellos problemas que el mundo enfrenta, en este caso nuestra sociedad, porque es paradójico, como antes, por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía 10 11 años, yo salía al parque hasta las 8 o 9 de la noche y no No, pasaba nada. Y hoy en día, donde hay más tecnología, más supuestamente vigilancia, porque aquí en el parque tenemos eso de barrio seguro, no sé qué, ya no es lo mismo, o sea, calas, o sea, es como que el mayor inversión en seguridad, todo, pero más bien la gente y tiene más menos miedo. derechos, Exacto, menos entonces es libertad. como, o sea, y precisamente como que se ha invadido incluso espacios Ujú. de la gente pasando por un poco Intimidad. su libertad, su intimidad. Entonces, es paradójico, vuelvo y cito, porque es como que bacán. Tenemos más tecnología, pero la gente se siente más insegura, o sea, es totalmente contrario, o sea, no es realmente congruente lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Y con respecto a esta parte que mencionabas de atacar y lo que te decía, atacar a la raíz, a Causa. la causa, ¿no es cierto? O sea, hay un libro que me gusta mucho que para mí es hasta ahora un libro top, no sé si lo has leído, se llama Sapiens de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Es, Ya. puta, te lo recomiendo full, o sea, full, full. Obviamente tiene sus críticas y todo eso, como todo es cuestionable, pero hay una parte donde el capítulo se llama No hay justicia en la historia, Ya. donde menciona que la realidad tal y cual la conocemos, o sea, como que el Sapiens vivimos en dos realidades, el mundo material, que es la taza y la computadora, todo eso, pero la realidad imaginaria, que es las leyes, la constitución, los derechos humanos, que no está impregnado biológicamente en Las nosotros. ficciones. Exacto, es la ficción. O sea, no que no exista, sino una realidad que surgió como para mantener un orden establecido, las Claro. leyes, todo eso. Entonces, ahí plantea una pregunta que qué hizo que los blancos en su momento estén por encima de las personas de raza negra, por ejemplo, que fueron sometidos a esclavitud, a recoger algodón y un montón de desastres y muchas otras Las cosas. atrocidades. Todas las atrocidades que vimos a lo largo de la historia. Entonces, paradójicamente sigue pasando lo mismo, o sea, es como que la conciencia un poquito se ha ampliado, pero los ricos cada vez se mantienen en el poder. Por ejemplo, en Italia, si no estoy mal, la familia más rica se mantiene
durante los últimos 100 años, o sea, nada, nada ha cambiado, nada, absolutamente nada, y en Ecuador creo que no es la excepción. Y tú decías que la desigualdad afecta a las personas que están más abajo de la pirámide, por así Sí. decirlo, ¿no? Entonces, yo digo que hay de dos, o que pase algo realmente catastrófico y nos cambie el chip, porque digo, ni la pandemia pudo con eso y pensamos que íbamos a salir siendo unas personas diferentes, todo, para nada, yo digo que para nada, más bien estamos peor, cada vez como tú dices, más ansiosos, gente con depresión, gente que va a 1000 por hora, la gente se pelea en las calles, o sea, es un desastre, o que venga un mesías político que creo que no va a pasar y cambie las cosas de la noche a la mañana, ¿no? Pero desde tu punto de vista, o sea, ¿qué crees que deba pasar para lograr ese cambio que tanto queremos, ¿no? Porque la gente a la final no es que te dice quiere ser millonario, quiere lo justo, sus derechos y que se vean cumplidos a la final del día, ¿no? Sí. En el tiempo en el que vivimos hay dos cosas que nadie puede estar en desacuerdo, que es la vigencia y aplicación permanente de los derechos humanos y el respeto al medio ambiente. O Ujú, sea, tenemos que pensar distinto es sano. Como dicen, cuando se piensa igual, se piensa poco. ujú, Pero necesitamos, a través del diálogo, que es duro al problema, suave a las personas, encontrar unos mínimos en los que estemos de acuerdo. Y no estamos inventando nada. Los seres humanos siempre hemos estado presentes y hemos buscado formas de resolución de los conflictos. El conflicto no es nada más que la oposición de intereses. ujú, Lo, en Facebook hay un ejemplo, ponen un 6. Vos ves el 6, yo veo el 9. ujú, ¿Quién miente? Ninguno, son percepciones, pero tenemos que estar de acuerdo. Por eso nace el Estado. Vamos a la obra de Rousseau. En el estado de naturaleza, donde me imponía por la fuerza y bueno, cuando yo soy el más fuerte, pero ujú, con el transcurso de la vida llegará alguien más fuerte pronto, ¿qué hacemos? Se desparte de nuestros derechos para ganar en colectivo seguridad. Esa seguridad implica libertad. Por eso la seguridad es fundamental para el desarrollo de las libertades de cada uno de los seres humanos. El Estado, nacional o seccional, no tiene que ser moralista, decirte, come esto, no comas de esto, vístete así, no te vistas así, sino dar la base para el desarrollo de esas libertades. Lo que nos falta es la ética, esa norma natural de rectitud y controles. El propio Rousseau decía, hay que considerarles racionales, no buenos. ujú, Siempre va a haber alguien o un grupo que se aproveche. Por lo tanto, hay que tener normas que son ese marco en el cual nos vamos a desenvolver ujú, respetando a todos. Esa frase un poco trillada, pero con absoluta vigencia. Mis derechos terminan donde empiezan los de los otros, ujú, pero hay que buscar vínculos, conexiones, factores de cohesión en la población y en Cuenca es Cuenca. En Cuenca es una ciudad maravillosa, provenimos de tres culturas, la cañari, la inca, la española, una ciudad única con 4 ríos, no nos hace ni mejores ni peores, pues sí nos hace distintos, pero hemos dejado de encontrar qué es nuestro Cuenca. Hay mucha gente que viene y bienvenidos, no importa la edad, no importa la procedencia, pero que no tienen idea qué es Cuenca, ni qué valores nos encuentran, nos unen, en qué nos entendemos. Como si todos los seres humanos somos únicos. Hay una frase que a mí me gusta, porque hablamos siempre de la ujú. dignidad, pero es tan fácil comprenderle, pero tan difícil explicarle. Yo siempre me sé ir a una definición de Manuel Kant que dice, hay cosas que tienen precio y esas son sustituibles, pero hay otras que no tienen precio, esas son las que tienen dignidad. Cada uno de los seres humanos tiene dignidad desde su concepción hasta la muerte, pero somos distintos y a la vez somos tan iguales, pues somos básicos. O sea, necesitamos un mínimo, como vos dices, para poder desarrollarnos. ¿En qué? En lo que queramos. Si el Estado seccional, porque el gobierno autónomo descentralizado municipal es de Estado, no es algo menos, tiene otras competencias, pero tiene que concurrir, tiene que sumar, tiene que integrar para beneficiar a quién, a la mayoría. Cuenca ha sido desatendida. Nosotros vemos parroquias abandonadas. Entonces, para hacer lo que dice la Constitución, gobernar, administrar, ¿cómo? De manera descentralizada y equitativa, hay que concentrarse en los que menos tienen, a los que menos se les ha atendido, porque son los que más necesidades poseen. Sí hay cómo hacer. Un alcalde, un político es un servidor, no es una deidad, no es alguien que está sobre, es un trabajo más. Hágalo bien. Y hágalo bien como lo hace un joven que estudia, la señora que abre la tienda, alguien que maneja un transporte, el abogado, el médico, el periodista, el pintor, haga bien su trabajo. La plata no es para robar, la plata es para invertir. Por eso tienen que haber controles. Yo soy muy amigo de las auditorías, porque son oportunidades de mejora. La crítica es buena. Si no es verdad, es una percepción y es legítima. No pasa nada. Pero si es verdad, yo prefiero que me digan que me estoy equivocando en el camino antes de embarrarla Ujú, y no después. O sea, hay quienes se resienten y quienes le vemos como una oportunidad de mejora, pero necesitamos sí
dar un golpe de timón, porque yo coincido con vos, al paso que vamos, vamos a tener beligerancia. Andamos tan tensos que vemos más accidentes, vemos más violencia, y la violencia no es solo para atender a la víctima que hay que protegerle, es su entorno. Algo está pasando, si no voy a lo que vos bien decías y coincides, a la causa, siempre va a haber violencia. Y ahí hay que hacer estudios antropológicos, Total. sociológicos, psicológicos, para entender las razones. Y aceptando esas razones hay que ver los correctivos. Pero la gente hoy por hoy tiene ansiedad, tiene incertidumbre. Los jóvenes que quieren irse de Cuenca. Vemos la migración, cómo está pasando, brutal. ¿Por qué? Porque aquí no veo la posibilidad de construir algo. Los sueños están amenazados. Cuenca tiene desde el municipio que volver a sintonizarnos en torno a unos mínimos y enseñar qué es Cuenca nos permite tener cosas en las que me entiendo con el otro. Y en esta ciudad maravillosa hay muchas cosas que no sabemos y cosas que son detallitos, por eso tenemos un programa, siempre tratamos de hacer cosas con contenido de valor. Tal vez no tengan el efecto de un escándalo en que se multiplica, pero no vamos a ir por ahí. Entonces tenemos un poco de clases de, si cabe el término, de cómo hacer primeros auxilios. O un programa que a mí me gusta mucho, que soy mi historiador frustrado, Ok. lo que no sabes de Cuenca, Jaime te cuenta. Ah, ok. Y son cosas que pasamos imperceptibles y que nos dan impronta propia, nos dan alma, nos dan esencia. El conocer en dónde estoy, conociendo queremos y queriendo cuidamos y cuidamos al resto. Y en ese punto te sigo full porque a la final yo he repetido esta frase en varios podcasts que es cuando conoces la raíz del árbol entiendes al árbol. Entonces también te da un sentido de pertenencia que en la parte psicológica es muy necesaria, o sea, que el ser humano se sienta parte de una sociedad, de un colectivo, que tengas esa Exacto. identidad porque, Pertenencia. claro, exacto, esa pertenencia porque, por ejemplo, yo siempre digo que el David que nació en Cuenca, así se hubiera llamado David, así tenga la edad que tiene. Si hubiera nacido nada más que en Azogues, Eras otro. era totalmente diferente. Entonces, somos producto de una sociedad, de un De un ambiente, de una medio. familia, de todo, de todo. Entonces, son las causas las que nos condicionan también para ser de la manera en la que somos. Sí. Entonces, cuando entiendes eso, quizá entiendes incluso a la sociedad es más fácil tolerar a la persona que está enfrente y entenderla cuando entiendes el resultado de. Por ejemplo, yo siempre digo que cuando hablo con mis abuelitos y todo, que me encanta hablar con ellos, aunque muchas veces yo siempre le digo, le jodo a mi abuelo que para llegar desde el punto A al B se da un montón de vueltas, pero entiendo el por qué para desmenuzarlo todo y sobre todo, mis abuelitos son mucho de, por ejemplo, ¿qué apellido es esa persona? Alguien lo puede ver como algo clasista, y no, pues porque la Y en su antigüedad época, eran tan poquitos que se conocían por la apellido, entonces claro, el Cuenca sigue siendo un pueblo, o sea, pese a que quizá seamos un poco más numerosos en población, o sea, nos conocemos de esa manera, yo qué sé, Jaime Moreno, el Moreno de ta, 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 ta. tal Entonces cual como la Cruz Roja. entonces es como que se sentía muy íntimo, muy Ujú. de pueblo, muy de comunidad, por eso gente que tengo amigas, amigos de Guayaquil, que me dicen, oye, en Cuenca se conoce todo el mundo. Y es que literalmente sí es así, porque somos pocos, o sea, y es tan chiquito a comparación a otras ciudades como Quito, como Guayaquil, que da para eso. Entonces, como tú dices, entender esa historia cultural, política, social, te da a entender también el porqué de los seres humanos, el porqué del cuencano, ¿no? El Del porqué somos como Muslaco. somos, del murciélago en general. Y por eso me gusta mucho la idea de esto también de generar contenido de valor para entender muchas cosas. Obviamente siempre digo, porque yo también, por ejemplo, al igual que tú, subo pequeños videos de psicología o de cosas que me parecen interesantes que van de la rama, ¿no? Ujú. Filosofía, psicología, así Chévere. a mi TikTok, pero siempre digo que no se queden con lo que está ahí, o sea, porque un minuto, yo que sé, explicando un tema No no alcanza. hace justicia a Claro. lo que quieres explicar. Y quisiera también ir por ahí. ¿Cómo fue inmiscuirte en redes sociales, sabiendo que quizá las redes sociales hoy en día son más de millennials, de centennials y todo eso? Y he visto también que gente adulta ha querido inmiscuir en este mundo, cayendo un poco desde mi punto de vista, y quizá voy a sonar muy duro con lo que voy a decir, en lo ridículo, Dale. ¿ya? Cosa que no creo que es la idea tampoco, o No. sea, hay personas que lo saben surfear súper bien, honestamente no he visto los TikToks que has hecho, pero hay gente que Tengo pocos. lo surfea bien, pero hay otro que cae en lo ridículo porque quieres llamar la atención, porque quieres tener likes o esa aprobación social, ¿no? ¿Cómo surfear esto sin caer en eso?
entendiendo que la mayor parte de la población que está concentrada en las redes sociales son jóvenes, o sea, son quizá del 30 para abajo, si no es menos. ¿sí? Pero para unos temitas, quien quiera entenderle la política fría, les recomiendo un libro que se llama Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, Wow, de Mauricio Joly. diálogos en el infierno. Entre Maquiavelo y Montesquieu. Voy a anotarlos Maquiavelo aquí. con el príncipe todo lo duro, el fin justifica los medios, vaciado de ética. Montesquieu con el espíritu de las leyes, del deber ser, etcétera, que es maravilloso. Pero eso así solo no sirve. Si no hay ética, si no hay principios, es un atentado. Los principios no son negociables. Entonces, hay una frase que vos tocaste, algo que es fundamental, que es la educación, y hay una frase que a mí me resume la importancia de la educación, Ujú. que dijo Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz en Estocolmo, y decía, la educación es lo único que me permite amar lo que soy y no odiar lo que no soy. Oh, Es profunda, es linda ujú, esa frase, es chévere. Y otra que es cierto, el que no se adapta se extingue. ujú, Entonces, si en política hay que comunicar, hay que utilizar las diferentes herramientas para llegar a los diferentes gestores. Y eso hay que hacer también en el ejercicio del poder, un poder con ética para el servicio, porque el diseño de política pública no se hace desde un grupo que tiene un pensamiento. Si queremos que la política pública sea de largo aliento, dure mucho, sirva, se tiene que hacer con todos los actores. Por eso no es máximos, son mínimos. Esos mínimos para dar las soluciones. Y sobre eso viene la iniciativa, la innovación, el esfuerzo, lo que el privado quiera hacer con su libertad o dejar de hacer con la ujú, misma. Eso, yo siempre voy a defender eso, la libertad, que es fundamental, pero hay que darle una base, porque si hay diferencias en la sociedad, como hemos dicho, para poder ser equitativos hay que poner unos ujú, cimientos para todos, donde no me importa quién sea, de dónde venga, no, somos seres humanos y punto. Vivimos ujú, en Cuenca, somos ujú. cuencanas y cuencanos de nacimiento, de corazón, pero lo estamos haciendo. Por Ahora, eso, perdón que te interrumpa, sí, por eso apelo mucho a lo que decía Marx ujú, acerca del materialismo histórico, que para cambiar la realidad de una persona tenemos que cambiar las condiciones materiales en las cuales se desenvuelven, o sea, porque, y uno de los ejemplos que siempre cito es, no es lo mismo que dos niños de 10 años se vayan a la escuela, pero el uno se va sin desayunar. O sea, si no tiene sus necesidades básicas cubiertas, no le puedes pedir que rinda de la misma manera no va a cuando todo poder. el día está pensando en alimentarse o pasa desconcentrado o quizá sufre violencia intrafamiliar a causa de la falta de dinero y la falta de trabajo y la falta de oportunidades, padres que estén en adicción de alcohol, drogas, lo que sea. Entonces, cambiar las condiciones materiales y ahí sí yo pudiese hablar, si todos partimos de una misma línea, hablar de meritocracia. Eh, Antes no. Exacto, exacto. Y Ujú. claro, después ya se verá lo que decía usted, hace soy yo y mis Mis circunstancias, y circunstancias. si no las controlo, me desaparecerán. Pero lo que es importante es que el Estado pueda hacer eso. Lo que vos dijiste es fundamental. Por ejemplo, en los niños tenemos los dos extremos: Ujú, sedentarismo, obesidad, diabetes, etcétera. Pero también tengo desnutrición. Y un niño cuya madre no está bien alimentada en el embarazo y luego hasta los 3 años no está bien alimentado, no va a tener desarrollo neuronal, la sinapsis. Entonces, ujú, después de eso, por más que le pongan la mejor universidad, con las mejores condiciones, no va a poder aprender. ujú, No podemos olvidarnos de quienes más necesitan. La sociedad tiene que organizarse para proteger a los débiles y dar alimento a un niño. Es fácil, es barato. Aunque parezca, les calman el hambre con Coca-Cola, con avenas, el gobierno no llega con sus desayunos. Cuando hace las barritas para el desayuno son unas cosas carísimas que no alcanza y que no se hace permanente en el tiempo, cuando todo lo que necesitamos en una carga proteínica, vitamínica, etcétera, tiene un huevo. Hay cómo hacer cosas y no estamos inventando el agua tibia, hay cosas ya hechas y en el propio Ecuador, en Tulcán funciona esto, ujú, además de las granjas productivas, de ujú, medio ambiente sano, etcétera. Pero lo que me preguntabas es mi experiencia con las redes. ujú. Queremos hacer bien las cosas, no vamos a mutar, no vamos a hacer el ridículo. Sí, haz un escándalo y te va a conocer el mundo. Como lo del concejal. No, coincido, pero primero creo que hay que respetarse, hay que respetar y claro, hay algunos que son debut y despedida, pues, Ujú, no todo se traslada a voto. ujú, Luego hay que ser honesto con uno mismo. Yo hago cosas que he hecho siempre. No estoy aprendiendo a hacer cosas por un voto. No ujú, estoy bailando por un voto. Entonces ujú, estoy haciendo cosas que siempre lo he hecho. Si alguien me dice, ¿por qué estás en esta defensa de las quimsacochas y por qué estás proponiendo que se compre con la plata que ya dio el gobierno y que la actual
alcalde, que luego si hay el tiempo te doy los documentos, dice, déjeme ocupar la plata en otro lado, oiga, pero ahí se cree el agua, o sea, no hay, es eso lo que tengo que comprar. Tengo responsabilidad y actividad medioambiental, animalística, la acción social desde diferentes puntos, etcétera. Si mañana salgo haciendo rapeles, porque hago rapel, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros buscamos es que haya contenido de valor. Tal vez sea un detalle, una cosa insignificante, pero si es que dejamos algo que dé ejemplo de algo, Ujú. que llame la atención positivamente, creo que hay cómo hacer las cosas bien. No todo tiene que ser malo. Y lo que tú dices de ser honesto con uno mismo, o sea, yo creo que las redes sociales, hay un filósofo, no lo he profundizado en este texto, se llama La Sociedad de Espectáculo de Guy Debord, el donde Mm. dice que todos queremos ser vistos de alguna manera y hay que tener cuenta de que este mijín no conoce las redes sociales. Y hoy en día las redes sociales son como esos espejos negros que revelan lo peor de nosotros, porque ponemos un escaparate aparentemente la vida de nuestros sueños, de lo que Claro. queremos tener. Entonces, cuando hay esa disonancia entre lo que yo quiero mostrar y lo que realmente tengo, es donde me genera ansiedad, frustración, depresión, porque me comparo con los estilos de vida ajenos y todo eso. Y eso es gravísimo en el Ajá, año de una persona, porque uno tiene que competir con uno mismo. Ser exacto. feliz con lo que tengo, Ujú, aprovechar lo que tengo, disfrutar ujú, y desde luego trabajar. ujú. Pero claro, no es cuánto tengo para valer, es Exacto. soy resultado Ujú, de ser, hago ujú, y del ser y hacer tengo. Puede ser ujú, más o menos. La cantidad no me hace feliz. Me ujú. hacen feliz los valores, la capacidad de servicio, un horror de facetas. Por eso hay que trabajar en el ser humano, en el bienestar de la gente. Por eso te mencionaba que es importante esto de la honestidad, porque Ujú. no sé si te ha pasado, pero quizá la percepción o algo, cuando yo siempre lo pongo con un ejemplo con el arte. A mí me gusta mucho el arte, o sea, no me desarrollo en, no sé, en un arte noble. Me gusta mucho escribir, escribo poemas, me encanta eso, Bien. pero siento que para mí tiene mucho más valor una pieza artística que nace desde la honestidad. O sea, desde el artista produjo algo con honestidad, que es lo que sentía, sea ira, sea tristeza, sea dolor, sea Con amor, con autenticidad. autenticidad. Entonces, por eso ponía el ejemplo, no sé si has escuchado a Tommy Torres de Ley. Sí. Hay una canción que se llama Querido Tommy, donde dice, cuando se trata de sentimientos no hay nada mejor que ser directo. O sea, Sí, es que simplemente, es. entonces, veo a muchos, no solo políticos, pero también a muchos influencers, todo eso que como que te intentan vender un personaje que no se adapta y no es sostenible a la realidad. Por eso digo que cuando una persona usa las redes sociales, en este caso para transmitir o lograr un fin, que en este caso es campaña, es como que se nota cuando estás siendo deshonesto con tus propios intereses e ideales. Y ahí es cuando creo que el ser humano se corrompe a sí mismo y ya Sí. se pierde. Y como decía yo, puedes perderte en esta máscara y dejarte carcomer por el personaje y chao. Por eso digo, ¿cómo Las surfear caretas. esto desde un punto de vista político? No sé, ¿cómo saber surfearlo para no caer en lo que quiera escuchar la gente, sino Claro. les quiero decir lo que yo siento, lo que hago, lo que tú dices, lo que soy, no lo que quieren escuchar, así sea incómodo, que creo que de eso se trata, ¿no? Yo coincido con eso, yo respeto mucho las formas de manifestarse, las formas, las herramientas que utilicen, cómo lo utilicen esa herramienta. Yo propongo lo que pienso, lo que creo honestamente que va a dar resultado. Si yo te hablo de algo, te voy a decir, esta es la base legal, así se va a hacer, y vamos a hacerle por esto, porque espero este resultado de eso. Si es que así gozo del favor popular, en buena hora y estaré para servir. Y si es que no salgo favorecido, mis proyectos están para servirle a la ciudad, que lo utilice el que deba llegar. Y no me ha pasado nada. O sea, no me he hipotecado, no he sido camaleónico, no he mutado. Soy yo, un cuencano de 42 años que ha vivido toda su vida aquí, que ama, que conoce la ciudad, que ve los problemas, que Ujú. ve los atrasos que tenemos, que ve cómo las oportunidades se pierden, que he tenido oportunidades por distintas facetas, he estado en el sector productivo, soy mediador, Cruz Roja, etcétera, realidades. Pero tengo claro algo, solos no vamos a ninguna parte. La construcción es construir sobre lo construido. Hay que encontrarnos en esos mínimos. Ni la vida ni el derecho nos pide máximo, no buscamos héroes, buscamos gente normal. Ujú. Pero para que haya esa normalidad hay que superar.
hay que cambiar realidades. Y eso sí se hace desde el municipio. Y las redes son una herramienta magnífica. Vivimos en una sociedad del conocimiento, una sociedad de la información, donde las TICs, las tecnologías de la información y la Ujú. comunicación, están llegando. Hay otro libro lindísimo de Humberto Eco que se llama Apocalípticos e Integrados, donde habla de las más medias. Y claro, nos vamos perdiendo y sin superar la separatidad de esos estados de soledad, y tenemos conformidad con el grupo y quiero aceptación, entonces puedo hacer horrores. Si eso llena, qué bueno. La data indica que no llena, porque no estoy realizando. Eh, ese llegar a ser yo el creador de lo que quiero ser, de esta historia única e irrepetible, el no dejar que me den viviendo mi historia. Y como es normal, poder coincidir con quienes tengo puntos de encuentro, pero eso no me hace ni mejor ni peor. Y esa es la riqueza en la sociedad, que no solo tiene que estar conectada, tiene que estar comunicada en torno a lo público, atender a los jóvenes, sin olvidar a los ancianos, a quienes estuvieron antes, que también son débiles y hay que proteger a los más débiles. Por ejemplo, en cultura, para los más débiles como ancianitos, tenemos el teatro y el cine de oro, las películas de ellos, lo que les encuentra, lo que les evoca, porque uno es recuerdos, Recuerdos. uno no es futuro, uno es lo que pasó. Pues puedes tener toda la intención de algo y la vida te irá orientando, pero vives de ese recuerdo y sobre ese recuerdo, sobre esa realidad, tu experiencia, tienes esperanza, como decía la Santa Teresa de Calcuta. No le quiten la esperanza a alguien, porque puede ser lo último que tenga, pero preocuparnos de esas condiciones básicas, de la pirámide de Maslow. Pero claro, ya no es solo comer, reproducirnos, vestirnos, No sé, ya hay es otras algo más amplio. necesidades. Ujú. Y lo que tú dijiste con el tema de la esperanza, porque Aristóteles decía que la esperanza es el sueño de los despiertos, ¿no? Sí, Pero creo que en una situación socioeconómica como la estamos viviendo en Ecuador, en Cuenca precisamente, es un poco desesperanzadora más bien, porque como tú dijiste, hay gente que emigra. Por ahí conté una anécdota hace un tiempo que decía que le escribió un pana de la U por un tema de algo de que él sabía que me podía ayudar con el ramo psicológico. Y me dice, oye, brother, me encantaría ayudarte, pero estoy en Estados Unidos. Y fue como, bueno, pues comenzamos a hablar y todo eso. Entonces, dentro de mí me puse a pensar, digo, chuta, o sea, sacaste el aire estudiando 5 6 7 años para que tu única salida sea irte al extranjero. O sea, es muy, muy frustrante como, es como duro. estudiante. Y yo siempre digo que la educación sin movilidad social no es más que esclavitud, porque al final te están condenando a que te quedes en un nivel socioeconómico el resto de tu vida. O sea, que al final sería ir produciendo y todo eso. Y hay una estadística realmente triste que hace tiempo vi que decía que en Latinoamérica se pasó del 26% de estudiantes que terminaron el bachiller a un 96%, pero el ingreso económico solo creció para el 1% de la población. Entonces, como que, o sea, eso de a mayor educación, mayor ingreso económico es una falacia, o sea, es mentira, no pasa eso. La gente tiene un título, pero no puede hacer más nada porque no hay salidas, no hay oportunidades de No hay empleo, no medio. hay movilidad social. Exacto, entonces es algo que yo también hay como mejorar esta realidad, ¿no? Que quizá cambiarlo un poco al menos para que la gente no se tenga que ir, sino más bien crear un futuro para la ciudad de Cuenca, para el Ecuador, para Latinoamérica. Y a la final hay una frase, no soy muy fan 100% de, ya digo, de los políticos, pero hay frases que me gustan. O sea, Ay, como pues es son que son inteligentes. políticos inteligentes, sí. Bukele dijo una frase que para ser como los países del primer mundo no hay que hacer lo que ellos nos dicen, sino tenemos que hacer lo que ellos hacen. Sí, Entonces, me pareció muy interesante esto, entonces creo que también se puede aplicar, ¿no? Porque con Latinoamérica es un nuestras riquezas. continente para ser potencia mundial. Hermoso y riquísimo. Ajá. Entonces, El, ¿qué pasa? ¿Qué hacer el ahí? gran problema es la incapacidad que tenemos en organizarnos, en encontrar esos mínimos, Ujú. pero hay que afrontar la realidad, hay que entenderla, la toma de decisión política responsable sobre la base técnica, y lo difícil para dar el cambio es empezar. Tenemos que empezar y hay cómo cambiar. Cambiar realidades de zonas. Por ejemplo, Molleturo, que es Cantón Cuenca, y le vemos distante. Hay el sueño, la utopía de un joven, hombre o mujer, es entrar a un tecnológico o a una universidad. ¿Cómo es posible que no nos acerquemos a darles becas? Que no tengamos ahí la posibilidad de tener, gracias a las tecnologías de la información y la conexión, teletrabajo, telesalud, telemedicina. El tele viene del griego distancia. Ujú. ¿Cómo es posible que una persona que tiene capacidades especiales, un anciano que necesita terapia, tiene que bajar en una camioneta, en la paila de un carro, para hacerse una hora de terapia y regresar?
cuando nos cuesta un consultorio básico para esas rehabilitaciones, $5.000. A eso es a lo que me refiero. A los territorios que menos han atendido es a los que más hay que atenderles, porque más necesidades tienen. Y hay que empezar a subir, a dar oportunidades. Cosas que pasan y el Estado tiene que dar las cartas para seguir jugando. Del propio cuero salen las correas. ¿Qué pasa con artesanos, emprendedores, mujeres víctimas de violencia, mujeres cabezas de hogar? ¿Qué pasa con los jóvenes que quieren un trabajo? No tiene trabajo porque no tiene experiencia, no tiene experiencia porque no tiene trabajo, no puede acceder a un crédito porque no tiene récords. Ujú, Y el que ya tuvo un récord y con producto de la pandemia ya no tiene limpio su registro ujú, crediticio, está cerrado al crédito. Lo que pasa con nuestra población es que sí hay atrasos, que no es igual a no pagar. No somos ladrones, somos gente honesta, trabajadora. Hay que confiar. Entonces, el municipio tiene, y para esto hay cooperación internacional, que hacer una corporación de garantía de depósitos, de crédito. Se dice, vea, y no es que va a poner la plata. Si alguien no le paga, de aquí va a salir, que hay cooperación internacional. Tenemos el BID, tenemos la USAID, etcétera. Esto he hablado con algunas agencias e instituciones que le ven técnicamente muy factible. Y lo importante que es no dar la plata sin enseñar a usar la plata, sin ujú, proyecto. Ayudémosle a hacer el proyecto, que es la metodología. O sea, cualquier giro de negocio que quiera hacer, quiero ponerme un bufete jurídico, quiero ponerme un restaurante, quiero ponerme un centro para exportar diseños de software, planos, quiero ponerme un medio de comunicación, quiero hacer lo que sea, se necesita enseñarles que hay 4 bases, 4 pilares, sin lo cual no funciona. El pilar financiero, el comunicacional, el jurídico y el de procesos. Y para tener calidad necesito insumos, procesos, resultados. Los procesos son fundamentales. El enseñar la educación ujú, financiera y acompañarle en eso. Para eso es la empresa de desarrollo económico LEDEC. Los propios sistema financiero y el solidario, el cooperativo, tienen la obligación legal de dar estas educaciones, pero hay que acompañarles con puntos de equilibrio y luego, vea, venga, yo creo en usted. Cuenca cree en su gente. Cuenca sabe qué tipo de gente tiene, por lo tanto vamos a apostar a que le vaya bien y vamos a ayudarle a que se formalice, a que haga bien, pero va a tener la posibilidad de vivir de eso, de su esfuerzo, de su emprendimiento. Cuenca es la ciudad que más emprendimientos tiene, pero también la que más fracasa, ujú, porque somos muy entusiastas, pero no nos han enseñado. ujú, Entonces hay que apoyarlos. El municipio tiene que ser el aliado de la gente, ujú, no el enemigo que le ve desde el frente. O sea, horrores como los que han pasado ahora, de que tiene una idea de desarrollo, llega a un barrio en el Cebollar, en la ujú, Mutualista, y el barrio tiene otra visión de su desarrollo. Son ellos los que viven ahí, por lo tanto son quienes desarrollan su proyecto, confrontando, llegando a las 4 de la mañana a romper muros con maquinaria, la Guardia Ciudadana utilizada para reprimir a ciudadanos de bien. Luego, como no pudieron hacerlo, se llevaron los escritorios y las computadoras que servían a los niños y a los jóvenes de ahí. ¿Para qué? Para tener internet, para poder hacer sus deberes. O sea, ahí hay maldad. O ujú, sea, las cosas no se hacen así. El arte de la guerra es no tener guerra. ujú, Es duro el problema, suave a las personas. Y hay que reconocer que el municipio no es el dueño de la ciudad, es quien sirve a los ciudadanos, que son los dueños de la ciudad. Y para eso hay células que son buenas. Y esas son las diferencias que tenemos, como decías, con Quito, con Guayaquil, con otro lado. Aquí importa la familia, importa el barrio, importa la parroquia. Nos organizamos. Esa es nuestra idiosincrasia. ujú, A través de eso nos comunicamos, nos entendemos, resolvemos los conflictos. ¿Cómo oponernos a esas realidades? El barrio A tiene realidades distintas que el barrio B. Las parroquias están olvidadas. Hay que atenderles. ujú, ¿Hay cómo? Sí, sí hay cómo. Hay que hacerlo. Pues decía, lo difícil es empezar. Nada se va a inventar. No es que aquí hay una general que estoy descubriendo la cura del COVID. ujú, No, son casos de éxito, cosas que se han hecho, cosas que ujú, se han dejado de hacer en el propio Cuenca y que hay que hacerlo. Y un municipio inteligente es el que se adapta a las necesidades de sus ciudadanos. ujú, No es contra la gente, es con la ujú, gente y para la gente. ujú. Por eso yo digo que para conocer, sabían decir, poner un ejemplo muy chévere que, por ejemplo, para conocer a la cultura italiana, inglesa, china, tienes que hablar mandarín, tienes que hablar italiano, o sea, para conocerlo, ¿no? El por Claro, qué el italiano es como es, por qué claro. el inglés es como es, por qué el belga es como es, o sea, y eso pasa en sectores tan pequeños como una ciudad. O sea, la misma, podemos decir,
de Cuenca todos, pero la misma persona que vive y aquí donde vivo en Quinta Chica, a otra persona que viva en Chayabamba, o sea, son realidades totalmente diferentes. Yo, o sea, por ejemplo, yo me crié en este barrio, me gusta mi barrio, o sea, mucha gente dice que es peligroso y todo eso, pero a mí me gusta mucho porque crecí Eso, con aquí, frecuencia, porque acá tenemos la Cruz acá Roja. sí, acá en la Cruz Roja, Sí. pero yo crecí viendo gente, amigos que cayeron en drogas, en la La cárcel, tuvieron habitación, que sí. irse, un montón de cosas, lo sigo viendo, entonces, Ay, honestamente, quizá pase eso en Chalhuahamba, pero no de la misma manera que pasa no de la aquí. misma manera. O sea, la realidad es completamente diferente. Yo, por ejemplo, en el tema de adicciones que te comentaba tras cámaras, hay un experimento full bacán que les ponen a dos grupos de ratas en ambientes totalmente diferentes. En uno con todas las condiciones materiales óptimas para su desenvolvimiento y otro en condiciones deplorables. Y les inyectan morfina. Y las que fueron más tolerables fueron las del paraíso de las ratas, porque sus condiciones materiales eran diferentes. Amigo Las otras alimentar, estaban hecho miércoles. Entonces, el ambiente manda muchísimo para el completamente el medio. desenvolvimiento, incluso para la resolución de un conflicto, de un problema que se te presenta en tu día a día. Por ejemplo, algo tan sencillo como personas que les ha tocado vivir la inmigración de los padres. A mí me pasó eso cuando era pequeño, que mi papá se tuvo que ir a España por todo esto Ferias bancarias. exacto, pasó esto de la dolarización, pasó lo de también esta estafa full grande del notario Cabrero, un Ajá. montón de cosas que a mi padre le tocó irse. Quizá mi realidad fue diferente porque mi mamá se quedó, pero esa figura paterna que se fue sí me hizo falta a mí, entonces cambió totalmente el rumbo de mi vida que hubiese sido muy diferente a cuando que él hubiese estado aquí. Y no soy la excepción, hay un montón de casos que pasa lo mismo por una realidad social que debe estar en manos de papá de Estado, ¿no? O sea, yo siempre digo, o sea, si a una persona que vive en la isla Trinitaria o en la entrada a la 8 en Guayaquil y que no le queda de otra, vienen las pandillas dice, y les dan cobijo, les dan protección, les dan dinero, y dice, pucha, ¿es esto o no comer o morirme de hambre? Ya nada, o sea, me toca ir. Lo que tú dices, o sea, hay una gestión que no se está haciendo, que se debe hacer, y ay, pucha, esto me genera tanta indignación, o sea, que es tan fácil como hacerlo, o sea, Sí se puede. que se puede, pero Sí. simplemente hay intereses de por medio, hay ya conflictos de poder, creo yo, Es que que no cuando hay que no se ética, hay el hacen. cable a tierra. Ajá. Y el saber que uno llega a servir y se va a ir. Porque se muere, porque se acaba el periodo, porque le revocan el periodo, uno entra a servir. Pero ¿qué Pero pasa? sí Perdón que se te corte. puede. Pero ¿qué pasa en el caso de que, por ejemplo, un Jaime Roldós, que tiene una visión muy diferente Ah, ya de le todo? mataron. Exacto, exacto. Entonces se va a ir. Exacto. De alguna manera, o sea, hay algo de por medio que no está dejando que surja este país también. Hay que hacer instituciones, porque las personas somos pasajeras. Las instituciones tienen que quedar con procesos para servir a los que están. En Cuenca tenemos la suerte de que hubo gente maravillosa antes que nosotros. Y hoy disfrutamos de esta ciudad. Pero tenemos que hacer algo, porque los que vienen no tienen otra cosa en que confiar que lo hagamos bien y no lo estamos haciendo bien. Entonces es hora de dar un golpe, un cambio de timón para poder tener oportunidades. Cuando llegan las frustraciones, vos como experto me corregirás, cuando no tengo opciones, Ujú, o sea, cuando no veo la luz al final del túnel, cuando sé que estoy con un problema y tengo un duelo que es la pérdida de un proyecto de vida, de algo que tenía sentado y no tengo a dónde ir. Por eso la salud mental es fundamental atender ujú, y necesitamos atender. Se necesitan centros públicos de atención, pero también se necesitan atenciones ambulatorias para saber que hay ofertas y un estado que sea dónde recurrir. Si me voy a un municipio, oiga, tengo un proyecto, tiene la plata de todos destinada para apoyarle, para darle una señal, para decir, oiga, se va a equivocar o se va, está haciendo bien. O sea, necesitamos como sociedad organizarnos. No es difícil, en otros lados se ha hecho esto, digo, no estamos haciendo nada ni proponiendo nada que no se haya hecho en Cuenca o que no se pueda hacer, pero hemos dejado de hacer lo básico, hemos dejado de hacer lo mínimo. El municipio se convirtió en un muro para no estar y cuando está para presionar al ciudadano. Cuando tiene que ser esa base, ese aliado del ciudadano para que el ciudadano haga, perdón, mi francés, lo que le dé la gana. ujú, O sea, hay límites en todo, sí, mi derecho termina cuando empieza el del otro, pero mientras esté en el ejercicio de mi derecho, yo veré cómo me siento feliz, ujú, trabajando, jugando, haciendo un deporte, haciendo otro deporte, pero saber que hay un medio que es fundamental, yo coincido, que me permite desarrollar mi libertad ujú, y que tengo opciones. ujú, Eso sí se puede hacer. ujú, El municipio tiene que ser reanimado, rescatado, Cuenca tiene que ser rescatada de manera urgente. ¿Cómo es posible que el municipio no se va a sacar un permiso
y control municipal le dice sí. Luego se va a planificación y planificación le dice no. Espérame un ratito, pues yo no me relaciono con el alcalde del turno, con el funcionario del turno, sino con la institución. Y no es un archipiélago, es una institución. Si no puedo hacer algo, dígame no, porque la gente necesita certezas, saber qué se puede y qué no se puede hacer. Ujú. Y si puedo, ayúdeme a que salga. No puede ser que Cuenca la media para aprobar un proyecto sea de 2 años. Y a veces son 2 años para decirle no. Ujú. No se juega con la Por gente. eso la percepción que tiene mucha gente de los funcionarios públicos es totalmente nefasta. O sea, no sé si viste o esta serie Merlina, que está en Netflix, de la... Propaganda de los Adams. Exacto, de Sí, la pero no lo he Lucas visto. Adams. Bueno, el personaje Merlina es una persona fría, cruel, así bien Calculadora. calculadora y todo eso. Y Jenna Ortega, tiene ascendencia latina, pues hizo este personaje, ¿no? Y ¿sabías que Jenna Ortega para ser frío, calculador, sin corazón, tuvo que trabajar un año en el IES para poder desarrollar su personaje? O sea, me causó chiste, pero por lo que tú estás diciendo, porque realmente los funcionarios Sí, públicos tienen esa persona, claro. o sea, no hay Porque, certezas, porque no no hay hay, un servicio a la claro, gente. yo conozco funcionarios del municipio de Cuenca que son maravillosos. Claro, hay sus Saben, excepciones. claro, pero es el sistema el que está arrojando resultados malos. Total. Porque llegan autoridades de turno que piensan en ellos, Ujú, entonces, personas que han sido capacitadas con plata de cuencanos y cuencanas para ujú, servir a cuencanos y cuencanas, que tienen la experiencia, no están siendo consultadas. ujú. Hay que reconocer que estamos en un Estado de Derecho, la democracia está. O sea, yo puedo creer en A, B, C, es mi derecho, tiene que respetarse, y el otro puede creer en Y, Z, y tengo que Ujú, respetarle. Encontrémonos en los mínimos, podemos ujú. discrepar, y eso es sanísimo. Pero claro, el sistema está arrojando los resultados para los cuales está diseñado. Total. Entonces, yo tengo dificultades. Hay un Ujú, informe del Doing Business del Banco Mundial que es para ver la competitividad. La competitividad implica generación de empleo, de recursos, lo cual nos permite tener obra pública y atender a los que más necesitan. El 50% de la competitividad en territorio se pierde por la burocracia municipal, porque el sistema está mal. ujú, ¿Cómo tengo control del territorio si tengo 6 inspectores? ujú, ¿Cómo pasa ahora? Y no son los funcionarios, son los jefes los que están dando las ujú. órdenes. ¿Cómo pasa que atiendan solo las tardes, los jueves o los martes al ciudadano? Cuando el ciudadano tiene que trabajar. ¿Cómo estamos que solo tenemos un punto de atención cuando la ciudad ha creído necesita tener varios puntos? Calidad de vida, menos tiempo en el vehículo, más espacio para el desarrollo de las personalidades. No solo hay que trabajar, hay que vivir también, hay que compartir, hay que descansar, hay que estudiar, hay que recrearse, hay que socializar. Y tenemos espacios creados para eso, pero descuidados y desocupados porque el Estado no está haciendo lo que le toca hacer, que Claro, no es el hacer sistema está mal. todo, no compite con los ciudadanos, lo que hemos dicho las causas, a eso, ahí. Cuando la gente esté bien, el resto tiene sentido. Ujú. Cuando la gente produzca más, esté más feliz, ahí hemos cumplido nuestra Ahí misión. sigo full tu idea porque yo tenía un compañero que hizo las prácticas en el IES, Ya, en la parte de psicología, y él decía que, dice, brother, ahí entendí por qué el sistema es como es. Muchas veces no son los empleados, es el exacto, sistema. sí. Porque, por ejemplo, él contaba el caso de que atienden por hora, ¿no? O sea, digamos, pacientes a la una, dos, tres, o sea, hora, hora, hora. Entonces, si es que por ahí te viene un paciente 2:15, no es que le puedes atender hasta las 3:15, tienes que atenderle hasta las 3 porque si a la final del día la persona que está por encima de ti controles porque no atendió todos, ¿qué pasa? Se puede despedir. Entonces, por eso te toca ser Claro, crudo con el paciente, el usuario, y decirte, oiga, yo para qué llega tarde, así. claro. Entonces ya entiendes que no es el empleado, sino también cómo está Es el desarrollándose el sistema. sistema Y la que está jodido. valoración en los sistemas es solo cuantitativo, no es cualitativo. Exacto, Es, no me importa cómo hizo, cómo atendió, qué resultado tuvo, si ayudó o no ayudó, sino que si lo obtenga el cumpla. número. Ajá. Entonces, los seres humanos no somos estadística de números, como decía Unamuno, somos seres distintos que tenemos necesidades, sueños, frío, llanto, dolor, amor y que morimos, que sobre todo Ujú. morimos. Entonces, tenemos que ser felices ahora, pero para eso el municipio tiene que hacer su rol y cada uno en la sociedad tiene su rol. Su rol tiene la universidad, su rol tiene el barrio, su rol tiene la junta parroquial, su rol tiene el sector privado, pero el municipio también tiene un rol. Hágalo bien, no le pedimos que haga nada más.
haga bien lo que tiene que hacer y deje que el resto haga. Pero hoy quieren controlar todo, hoy hay problemas para todo, hoy todo está mal, hoy las normas, todo lo que ha existido antes está mal. Ellos se creen que fundaron Cuenca y que están refundando todo y no es verdad, están haciendo daño, porque Ujú. cambio lo que está mal, no todo está mal. Total. Hay cosas, por eso digo que hay cosas que sí podemos conservar y otras Sí, que innovar sí, sí. totalmente. Jaime, yo te agradezco tu tiempo, el espacio que te has dado para estar aquí. No sé si quieres decir algo finalmente Sí, a la te ves con cámara. una frase que creo que conecta con lo que estamos hablando, que es de Ujú, Unamuno, y que dice, tenemos que dejar de ser hijos del pasado y convertirnos en padre del futuro. ujú, Yo les invito a conocer nuestra ciudad, a ver las maravillas que tenemos, también a ser objetivos, las cosas que tenemos que ujú, cambiar, pero nunca perder la esperanza, el optimismo, saber que que trabajando salimos de los problemas y que sí hay esperanza, pero tenemos que hacerlo entre todos. No tenemos que pensar igual, necesitamos unos mínimos en los cuales nos encontremos y esos mínimos son los de nuestra ciudad, ujú. porque si nuestra ciudad está bien, implica que el dueño de la misma, que somos todos nosotros, vamos a estar bien. El bienestar de la gente es fundamental. El resto es herramienta para el ejercicio de la dignidad de la libertad. Te agradezco muchísimo por tu espacio. No, a ti muchas gracias, Jaime, a Dani también por hacer esto posible. Nada, pues a la gente que vio, que nos escuchó, como siempre digo, al final nunca se queden con nada de lo que hablamos aquí, siempre vayan, averigüen, saquen sus propias conclusiones, atrévanse a ir más allá de lo que se ve o de lo que se escucha. Como tú dices, vivimos en una sociedad totalmente polarizada hoy en día, que si eres de derecha o izquierda, entonces yo creo que aprender a escuchar ambos bandos y siempre, sobre todo, llegar a nuestra propia síntesis es lo importante. Eh, Creo que así se innovan las cosas con ideas contrapuestas, Sí, como dicen, eh, si estás en una habitación y todos piensan igual que tú, pues a ti no te gusta pensar, solo te gusta que te den la razón. Entonces qué aburrido. es importante, creo yo. Y nada, como siempre digo, pues, le he dicho a todos los candidatos, yo no me caso con ningún político y espero que realmente, pues como digo, que gane el mejor y que la gente lea el plan de trabajo, investigue, Sí, averigüe y que sepamos que la política, así no queramos, está en todo lo que hacemos diariamente. Así que nada, nos vemos la próxima. Muchas gracias por todo. muchas gracias. Gracias, Karen. Listo, gracias. Qué chévere.